Arrancar hablando de ese llamado que hizo el gobierno nacional a un periodo, si uno diría, de reflexión. Entonces este fin de semana, porque se van a una especie de retiro espiritual o cónclave, en donde dicen van a hablar un poco de esa marcha de este fin de semana, en donde son cientos de miles de personas las que salieron a protestar en contra de las políticas del gobierno del presidente Gustavo Petro. Dicen también que se va a hablar de la baja ejecución presupuestal del gobierno y por eso ese es un tema que también vamos a tratar en este bloque. Pero hablemos primero de eso, de esa reflexión y esa autocrítica que se está dando en el gobierno nacional. Quizás no proviene directamente del presidente de la República, quien insiste en que esas marchas fueron para derrocarlo, que quieren hacerle un juicio político, pero quizás unas voces un poco más tranquilas, moderadas y que están tendiendo una especie por lo menos de puente de entendimiento, en donde, por ejemplo, el ministro del Interior dijo sería irrespetuoso calificar de débiles estas marchas, y hay que decir que quien dijo que eran débiles fue el propio presidente de la República. Hay una cosa fabulosa, y es que yo creo que quienes hemos sido de izquierda y hemos militado en partidos de izquierda, siempre le hemos pedido a la izquierda que sea autocrítica, y por eso también muchas personas como yo y muchas feministas nos hemos ido de esos partidos y de esos movimientos por la falta de autocrítica. Ahora, la pregunta, yo creo, del momento es si habrá autocrítica o habrá más bien un posible cambio de gabinete y se van a remover ciertas fichas en consecuencia de las marchas. Yo creo que lo que se esperaría después de las marchas y lo que espera la oposición es que, por ejemplo, se vaya Jaramillo de Salud, que ha sido totalmente desastroso como ministro, pero tal vez lo que pase es que lo ratifiquen y más bien se vayan otras personas que han estado más a la escucha de esto. Creo que se va a poner todavía más candente los movimientos políticos en los días que vienen. Marisa, ya se ven como dos tendencias en el gobierno a propósito de las marchas. Una que llamaríamos que está abierta al diálogo, a la concertación, el ministro del Interior Luis Fernando Velasco, Laura Sarabia, la consejera de Regiones Sandra Ortiz, y otro sector que podríamos denominar que está jalonando la línea de radicalizarse, que serían el director nacional de planeación, Alexander López, y Gustavo Bolívar, el director de PS, que además parecerían interpretar más al presidente que la otra tendencia. Entonces yo creo que esta es casi la última oportunidad que tiene el gobierno de hacer un giro de si va a ir a la concertación y al diálogo o definitivamente se va a radicalizar. Y entonces, como se van de retiro, sí, puede pasar algo como en la Casa de los Famosos que está pasando en el canal, y es que se retiren algunos por convivencia en el gobierno. Y yo creo que si se radicaliza la posición de no negociar, pues figuras como Luis Fernando Velasco, que ha abanderado la moderación, se tendrían que ir del gobierno, casi que sería el resultado lógico. Y un poco esa declaración de ayer parece que ambientaría esa salida, ¿no? Porque es que es el propio ministro del Interior un poco desautorizando lo que dijo su jefe, el presidente de la República, de que las marchas eran débiles. Bueno, lo primero es que yo no creo que haya desacuerdos fundamentales en el gabinete en la primera línea de gobierno. Los desacuerdos ahora son más bien tácticos, de medios y no de fines. Ya salieron los ministros que tenían diferencias ideológicas pues más o menos profundas con el presidente. Ahora lo que hay es una discusión de cómo proceder a llegar a esos fines en los que hay un consenso aparente. Yo no creo que sea contradictorio que Velasco y Sarabia se mantengan en su posición. Al revés, me parece que hace parte de la estrategia del gobierno. Presidente radical, con unos funcionarios cercanos, como mencionaba Jorge, Bolívar y Alexander López, que son pues, los más radicales dentro de la radicalidad del gobierno, y por otro lado, la mano amiga de Sarabia y la mano amiga de Velasco. La mano amiga de Sarabia, sobre todo hacia grupos económicos, y la mano amiga de Velasco hacia sectores políticos que no hacen parte del núcleo del gobierno. Unas manos amigas no para cambiar la agenda estructural del pacto histórico, que ahí ya no hay discusión, sino para llegar a acuerdos puntuales, que defiendan quizá intereses políticos, económicos concretos, pero que no comprometan el núcleo del cambio. Yo creo que eso es, digamos, como ha operado el gobierno, y no creo que haya un cambio fundamental ahora. Yo creo que debe haber un cambio, y que yo creo que va a haber un cambio tarde o temprano, que también está relacionado con la baja ejecución. Ahí se ve quiénes son los ministros que sí están atendiendo al llamado que lleva haciendo desde el año pasado el presidente de ejecutar. Además les dio 6 meses, llevamos más de 6 meses y no han ejecutado. Creo que la única ahí que realmente ha hecho un trabajo que ha sido donde además ha habido un poco más de ejecución es trabajo, ¿no? Es dentro de la baja ejecución, ha sido de los
más alta ejecución. Pues, Juana, le voy a decir... Presidencia ha tenido la más baja ejecución y ha habido entonces ahí, o sea, es, por ejemplo, cultura, deporte, no, ni siquiera han ejecutado. Ministerio de la Igualdad, ahí también se replantea. Francia Márquez quería un ministerio, pero no ha ejecutado absolutamente nada. Sí. Entonces, ahí el remesón es necesario. Sí, pues Juana, mire, justamente como vamos a hablar también del tema de la baja ejecución, porque dice el gobierno nacional que un poco también este retiro de este fin de semana es para hacer ese mea culpa en la ejecución, porque ellos creen que un poco también lo que está pasando y estas marchas fueron fruto de que ellos no han podido comunicar su mensaje realmente, los logros del gobierno nacional, y pues que efectivamente hay una baja ejecución en varias entidades. Yo le quiero dar ese top 10 de las entidades que menos han ejecutado. A la cabeza, como usted lo decía, el Ministerio de la Igualdad, que está en 0% de ejecución. Sigue el Ministerio de Vivienda, Ministerio del Interior, Agencia Nacional de Tierras, Invías, Ministerio de Hacienda, DPS, Presidencia de la República, Deporte, Agricultura y Trabajo. Quiero decirle que la ejecución del Ministerio de Trabajo está en 8% en este momento. Hablemos de eso. Maritza, en el fin de semana hubo una entrevista a la vicepresidenta Francia Márquez y le preguntaban por la baja ejecución. Y ella ahí dio una explicación que me llamó la atención. Ella, digamos, tiene razón técnicamente, pero no tiene razón en explicar la baja ejecución. ¿Qué significa ejecutar? Y es ejecutar los recursos de inversión, que son los que financian los proyectos y los planes de las entidades, no los recursos de funcionamiento. Y el análisis de la Contraloría es fundamentalmente sobre los recursos de inversión. Pero para ejecutarlo hay que formular proyectos, y esos proyectos tienen una ruta técnica muy compleja, hay que subirlos a una matriz MGA del DNP, y para eso se necesita gente muy técnica, con mucha capacidad de formular esos proyectos. Y lo que dice la vicepresidenta es que en las entidades han tenido problemas con eso. O sea, evidentemente si hay un problema, digamos, de conocimiento y de capacidad técnica y de experticia para la formulación de esos proyectos. No es que no quieran hacerlo, no es hay una cosa técnica que tiene que resolver, que el gobierno tendría que sentarse. O sea, eso no simplemente es de contratar y contratar, no, hay que formular los proyectos. Y ese me parece que es un punto clave para entender. Existe la gente con la capacidad de formularlos, existe dentro de la misma izquierda. El problema es que yo ahí sí me atrevo a decir que la ministra de la Igualdad entonces no ha sabido rodearse. Yo fui defensora de ese ministerio en campaña y decía, era necesario, pero ahora cuando ves que la viceministra de la Mujer renuncia, que es una mujer que tiene una capacidad técnica, que viene del CIDER, de Uniandes, cuando tenemos un viceministro de la Juventud que claramente no tiene la capacidad ni las herramientas para formular ese proyecto, nos quedamos con un ministerio que funciona más como una ONG que un ministerio. Pues es lo que hemos visto en el gobierno, es que privilegia a los activistas, personas, digamos, muy fieles a su proyecto ideológico, y ha despreciado sistemáticamente a lo que llaman pues los tecnócratas o esos burócratas con capacidades y con experiencia acumulada porque vienen de otros gobiernos. El presidente ha sido muy agresivo. El caso puntual del Ministerio de Hacienda, hace poco salió una de las funcionarias más importantes de ese ministerio en el tema de planeación presupuestal. Lo mismo ha pasado en el Ministerio de Salud. Marcela Numa, ¿no? Que la reclutaron en la alcaldía de Bogotá. Exactamente, entonces eso explica en parte, digamos, ese problema. Yo creo que también es relativamente normal que un gobierno, pues, que viene sin experiencia ejecutiva, sin experiencia administrativa, le pasen este tipo de cosas. Eso sí, muy paradójico que lo que salva la ejecución presupuestal es el pago de la deuda, al cual ha sido adverso ideológicamente de manera histórica la izquierda colombiana. Vamos a hablar ahora del tema de pensiones, de la reforma pensional y de una encuesta que reveló la ANDI, en donde el dato más revelador dice que por lo menos unas 3 de cada 10 personas no están de acuerdo con la reforma pensional. Y otros datos muy importantes. Julio, voy a arrancar por usted. Pues yo creo que es normal esta respuesta, por un lado por el ambiente político. Aquí se entremezclan los temas. Los ciudadanos naturalmente no tienden a ser expertos en el tema pensional y, digamos, los detalles se les confunden, pero sí hay una percepción general negativa que vimos en las calles sobre el gobierno de Petro, y este es uno de los proyectos bandera del gobierno de Petro, y sin duda yo creo que eso tiene que ver con la encuesta. Pero lo otro es que a la mayoría de trabajadores del país, a la mayoría de trabajadores afiliados al sistema pensional, que ganan un salario mínimo o muy cerca de un salario mínimo, o que no se van a, y que por lo tanto suelen estar entre la formalidad y la informalidad y probablemente no se van a pensionar, como la mayoría de trabajadores, pues no les conviene el cambio obligatorio hacia Colpensiones, porque entre otras cosas les aumenta el número de semanas que tienen que cotizar, en el caso de los hombres de 1.150 a 1.300 semanas, o no les hacen devoluciones de saldos, el cheque con una devolución de saldos, sino que les aplazan
la devolución 3 años y les comienzan a entregar pues una renta vitalicia que en la mayoría de casos pues es muy pequeña, alrededor de 100, 120 mil, 130 mil pesos a los que cotizaron. Sí. Entonces, pues, digamos, ese tipo de detalles hace que a la mayoría de personas que hoy están en un fondo de pensiones, pues no les suene la idea de hacer esa transición hacia Colpensiones. Yo creo que justamente la mayoría de personas no entiende esos detalles de los que habla Julio. O sea, esta es una reforma bastante técnica, muy poco pedagógica, muy poco, y creo que este es el dato a recoger de esa encuesta. La mayoría no sabe, no responde, no entiende qué son los pilares, no entiende qué significa. Entonces, una encuesta que, para empezar, yo no llamaría encuesta, llamaría sondeo de opinión. Un sondeo de opinión es muy distinto metodológicamente, porque un sondeo de opinión es sobre eso. ¿Usted qué opina? Y muchas veces se le pregunta la opinión sobre algo que la gente no sabe, no entiende, entonces termina siendo muy poco representativa de lo que pasa ahí. Yo sí creo que lo que se habla y lo que sale de esa encuesta es que no se entiende, ha habido muchísima desinformación, y en que toca desglosar de una manera mucho más pedagógica la reforma pensional para hacerle llegar a la ciudadanía lo que acuerdo con está eso, pasando. porque mira, Carlos Lemoine del Centro Nacional de Consultoría, que sabes que la encuesta dice que el dato más llamativo es que pasó de 36% a 57% las personas que no tienen ninguna opinión al respecto, lo que implica un poco lo que decía Julio. Este es un tema muy complejo, no se entiende muy claro el tema de los pilares, el tema del umbral, el rol del Banco de la República. También ha habido mucha desinformación, que entonces a partir de que se aprueba la reforma ya no le van a pagar a usted la pensión, que, en fin, también ha habido muchas cosas que creo que no ha ayudado a esta... Y miren que a que haya claridad sobre el tema. Pese a todo eso, que es un tema muy poco claro, al parecer los que sí lo tienen claro son el Congreso de la República, porque la reforma está que avanza a una velocidad impresionante. Creo que ahí es donde... Lo cierto es que el Congreso le está dando la espalda, Marisa, a las inquietudes de la gente en esta encuesta y en la calle. Sobre eso quería preguntar, ¿qué es lo que está pasando en el Congreso de la República? Porque venimos de esta multitudinaria marcha, en donde incluso se ha llamado una reflexión en el gobierno nacional, y una de las razones por las que la gente sale a marchar es por la reforma pensional. Ayer en el Congreso la reforma avanzó común y corriente. Es que, Marisa, y además de eso sale esta encuesta. Entonces, ¿qué es? ¿Que la gente no está entendiendo realmente las bondades de esta reforma pensional, o que el Congreso se hizo el de los Marisa, oídos hay sordos? dos cosas, es que hay dos niveles. La mayoría de la gente no entiende, es difícil entender esta reforma. No entiende porque sean bobos, no, es porque es una reforma técnica muy compleja de entender y no se ha hecho el ejercicio pedagógico. De otra parte, es que la gente que salió no necesariamente está de acuerdo con sus propios congresistas o no hace parte de un partido político, que son los que deciden y representan a la ciudadanía del Congreso y deciden esa reforma. Insisto, el trabajo legislativo que ha hecho la ministra de Trabajo es importante. Es decir, uno la ve reunida con las distintas bancadas, con los incluso con opositores de la reforma pensional, y yo creo que eso ha ido desatando desacuerdos más allá de lo que está pasando en la calle y en estas encuestas. Sí, lo que es cierto es que el Congreso definitivamente le dio la espalda ayer a las marchas, porque siguió avanzando la reforma pensional, que era uno de los puntos claves de esas jornadas de protesta, y no ha habido ni siquiera una apertura para escuchar esas inquietudes que son muy